Yo también le estoy muy agradecida a San Roque. He sido usuaria de la escuela de verano, de sus seminarios de antropología. Siempre es una ciudad muy destacada, en temas culturales. Yo me voy a centrar en una conferencia con un índole filosófico y psicológico. El título en principio era Todos iguales pero diferentes, pero este es el punto de partida de mi exposición para acercarnos a la naturaleza humana. Entonces vamos a hablar de los seres humanos, de nosotros, pero desde un punto de vista psicológico y filosófico. Para mi exposición he recurrido al método antropológico que se usa mucho en las ciencias sociales. Es el método este de presentaros a vosotros pinceladas de contenidos y de hechos por teóricos y por investigadores que hacen referencia a la naturaleza humana y su objetivo es que nos entendamos un poco mejor. Y este método antropológico es así, pequeñas pinceladas para que cada uno de nosotros, desde nuestra subjetividad, pues nos hagamos nuestro constructo mental. También me he metido en internet buscando esas fotografías, dibujos y pinturas de la feria última del arte internacional, Arco 22. Son dibujos y fotografías muy inspiradoras y he querido sacarlas para que os contagien como me han contagiado a mí. Así hacemos, bueno, pues la charla, que espero que dure 3/4 de hora aproximadamente, pues un poco más amena. Yo me he preguntado por qué nos comportamos como lo hacemos, qué motivaciones nos mueven para hacer cosas e intervenir sobre ellas. Me he preguntado qué necesidades tenemos, qué efecto tienen nuestras creencias en las decisiones que adoptamos ante los problemas que surgen en la vida. Y la verdad que son preguntas difíciles de contestar, expresamente porque el ser humano es complejo y encima está en movimiento, en madurez y en crecimiento. Entonces, es mi propósito, por lo tanto, mirar al futuro, no solamente partiendo del hombre y de la mujer moralmente humano, sino también superando esas diferencias tradicionales que, más que beneficiar, perjudican y que están vinculados a un proyecto de sociedad justa y humanista. Para ello nos vamos a acercar a la comprensión de la complejidad, de lo común y lo diferente, siguiendo a José Gimeno Sacristán, que no José Sacristán el actor, sino el pedagogo, el psicólogo de la Universidad de Valencia, una eminencia, una persona jubilada desde hace poco, y ha sido un asesor en la elaboración de las leyes orgánicas de educación. Él es seguidor de la Escuela de Ginebra, quien conozca a Piaget y el desarrollo humano, bueno, pues le sonará. Y él escribió un libro que se titula Psicología del Desarrollo, aglutinadas en 2 volúmenes. Y en ellos condensa esos aspectos comunes y diferentes en los seres humanos, pero según la etapa evolutiva en la que se encuentre. Las etapas evolutivas la conocemos más o menos y están clasificadas por la mayoría de los autores en infancia, adolescencia, juventud, edad adulta y ancianidad o vejez. Y en cada una de estas etapas el ser humano crece y madura según unas áreas de desarrollo. Por ejemplo, el área afectiva sería una, el área física, el área sensorial, el área intelectual o cognitiva, el área moral. Todas estas áreas se desarrollan más o menos a lo largo de todo el ciclo vital, pero manteniendo unas características comunes en función de la etapa evolutiva en la que se encuentre. Tomado un ejemplo de un niño de 5 años, pues la mayoría de los niños de 5 años, por ejemplo, suelen tener miedo a la oscuridad. Pero si nos ubicamos en la etapa
de la ancianidad, pues tal vez la mayoría pues, se tenga miedo a la no existencia. Es decir, que en una misma etapa educativa, en una etapa evolutiva, todos tenemos características comunes, pero atendiendo a unos saltos hacia adelante, hacia la madurez, pero también algunos retrocesos, y no todos se dan en igual, pero sí en un margen de edad con características parecidas en función de las áreas de desarrollo. Condensando, podemos decir que los seres humanos estamos en continuo desarrollo y maduración, pero somos poliédricos y únicos. Por otro lado, quiero centrarme en la fotografía de la derecha, porque es la que sustenta el contenido de que los seres humanos nacemos también en un lugar determinado. Somos criados en grupo y generalmente recibimos cuidados y afectos según que aprendemos. Es decir, aprendemos esquemas de comportamiento de nuestro grupo cercano, familiar y cultural, pero entendemos cultura, y quiero destacarla, en un sentido amplio. Es decir, la cultura dotada con un conjunto de modos de vida y costumbres que aporta conocimientos del actual y del entorno, que posee unas estructuras sociales, instituciones, que está provista de leyes, de religión, y que permite a alguien desarrollar un juicio crítico para el desenvolvimiento en la vida. En la fotografía observamos cómo unos jóvenes han ido a pescar, pertenecen a otra cultura y tienen su valor, tienen el pescado, lo han cogido, que será el sustento del día, ¿no? Pero si comparamos estos jóvenes con los de otra cultura, por ejemplo la nuestra, pues podemos imaginar a nuestros adolescentes en el instituto realizando un ciclo formativo o estudiando el bachillerato. Por lo tanto, todos los seres humanos nos desarrollamos en general en un ambiente cultural, pero las condiciones, exigencias, normas y las manifestaciones de la cultura son diferentes. A los aspectos anteriores del desarrollo humano y la cultura hay que tejer otro aspecto, que es este, el de la subjetividad. ¿Por qué será que un mismo hecho es interpretado de diferente perspectiva según la persona? ¿Y por qué reaccionamos de forma diferente ante un mismo hecho? La subjetividad es la percepción que tiene la persona sobre el mundo exterior y sobre los hechos que le suceden. Y será la subjetividad la forma en que los organiza individualmente. Y esto dependerá no solamente de sus experiencias previas, lo que haya vivido a lo largo de su vida, sino también de sus creencias y sus anhelos. Podemos imaginar un accidente de tráfico y podemos entender cómo hay determinadas personas que reaccionan ante el mismo hecho del accidente de una forma diferente. Podemos encontrar una persona que se quede paralizada, otro rápidamente llamará a la ambulancia, otro en cambio se acercará. Entonces, desde la subjetividad, el individuo se explica no solamente su propio comportamiento, que tendrá que ver con las experiencias previas, sino también con ese momento que vive en común con otros. La identidad es otro concepto que me gustaría destacar, porque es otro rasgo que nos caracteriza. Yo me he preguntado, ¿cuántas imágenes de mi rostro genero al día sin que yo sea consciente de ello? Y realmente, si nos hacemos esta pregunta individualmente, podemos decir, es verdad, a lo largo del día asumimos y vivimos pues muchas emociones y asumimos muchos roles.
La identidad se entiende como el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad frente a los demás. ¿Quién soy? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ven los otros? ¿Cómo quiero que me vean los demás? Son preguntas que en algún caso pueden contener un peso insoportable, pero como esta artista, Esther Ferrer, nos ilustra, todos nos mostramos a los demás a través de estos rasgos identitarios, algunos más conscientes que otros, pero lo construimos a lo largo de nuestra vida. ¿Y desde dónde? Pues desde la fragilidad propia e inherente al ser humano y desde la interdependencia que tenemos entre unos y otros. Es una difícil tarea, pero es nuestra tarea y es estimulante. El ser humano a lo largo de la historia ha expresado la percepción del mundo a través de sus manifestaciones artísticas, lo sabemos. Ha recurrido a la literatura, la pintura, escultura y en este caso también a los tatuajes. Son maneras o manifestaciones de expresar la propia subjetividad. En esta diapositiva os muestro dos exposiciones que actualmente están abiertas al público en Madrid, organizadas por la Fundación de la Caixa. Y a mi modo de ver me parecieron interesantes las dos porque nos acerca al concepto de identidad actual y consensuado actualmente, ¿no? La identidad en el arte como algo cambiante y poliédrico. Y en una de sus fichas informativas nos dice: el cuerpo humano siempre ha sido un vehículo con el que mostrar la identidad personal y social, quiénes somos y qué lugar ocupamos. Viene a decirnos que en cada persona residen múltiples identidades determinadas o condicionadas por factores como son su experiencia vital, su género, su herencia étnica, la herencia familiar, su sexualidad y la clase a la que pertenece. Si nos fijamos, aunque está recortada, pero nos podemos fijar en la mujer romana que está abajo, por lo menos yo la tengo abajo a la izquierda, sí, abajo a la izquierda, que es una pintura sobre madera de tilo de una mujer egipcia del siglo I. Y entonces en ella se puede ver, quizás vosotros menos, pero se puede ver, se aprecia una joyería suntuosa en los pendientes, su elaborado peinado, y porque está cortada, pero tiene una ropa también que nos dice que pertenece a una clase social elevada, una posición en la sociedad. Pero además de aportarnos estos aspectos identitarios de su rango social, también nos aporta aspectos físicos, claro. Nos muestra sus ojos castaños, su tez luminosa, su expresión facial, que de alguna forma tanto lo físico, cómo se presenta ella a los demás, haciéndose ese retrato, como su parafernalia, su adorno que ella se coloca, pues son indicativos de su personalidad y de su estado de ánimos. Es decir, que si a las características humanas de las áreas de desarrollo, de las etapas evolutivas, le tejemos las características de la cultura en la que se ha desarrollado, que también es cambiante y poliédrica, y encima lo diluimos en el líquido de la subjetividad, podremos apreciar por consiguiente la complejidad del ser humano. Pero es más, dentro de la complejidad, para definirnos, también nos definen nuestras necesidades y nuestros deseos. Serían como una especie de condicionamientos que tienen los seres humanos. Hay un psicólogo
estadounidense que se llama Abraham Maslow, falleció en 1970, que nos propone un modelo sobre la motivación humana. ¿Qué es lo que hace que el ser humano se mueva? ¿Qué motivos explicarían su conducta humana? Y él llegó a la conclusión de que la conducta humana es motivada por unas necesidades o carencias que, como un impulso, dirige a la conducta para algo útil para su existencia y su desarrollo. Maslow establece una jerarquía de necesidades. Es decir, él dice que para llegar a la cúspide, por ejemplo, de la pirámide, que sería la autorrealización del ser humano, tendrían que estar cubiertas los otros niveles de la pirámide. Pero actualmente esto no se defiende. Es decir, que este orden jerárquico puede cambiar. Es decir, el hombre tiene las personas tenemos la capacidad para priorizar cada uno de los niveles y podemos conseguir objetivos personales saltándonos algunos de ellos, ¿no? Para Maslow, las necesidades humanas en función al bienestar humano serían: en la base, en el primer nivel, se encuentran las necesidades fisiológicas o biológicas. Estas están ligadas a la sobrevivencia física. Es la primera motivación que tiene el ser humano. Sería saciar, la necesidad de saciar el hambre, la sed, tener una buena temperatura corporal, saciar el sexo, la satisfacción del sexo. Es decir, que una persona que tiene hambre buscará alimentarse. Ese sería el comportamiento. Y estaría motivado por el hambre mismo, que es la necesidad. Si observamos la pirámide, en el segundo nivel se ubican las necesidades de seguridad. Y estas se refieren a la necesidad de sentirse seguro y estable. Lo daría, y lo da en muchas ocasiones, el trabajo, el ahorro, el orden y la planificación del tiempo y de las actividades, tener una vivienda estable. Todo esto favorece la estabilidad y la seguridad personal. En el tercer nivel se sitúan las necesidades de pertenencia y afiliación a un grupo, ya sea la familia, amigos con aficiones comunes, la música, el dominó, la literatura, o bien esta afiliación la pueden generar los mismos compañeros y compañeras de trabajo, ¿no? Es decir, el grupo es muy importante a niveles emocionales porque aporta confianza, intimidad y aceptación. Por una parte, se da respeto y amor a los demás, y por otra parte se recibe respeto y amor. Son emociones fundamentales, tanto en la ida como en la vuelta. El cuarto nivel, según Maslow, contempla las necesidades de autoestima. Es decir, necesitamos ser reconocidos por los otros, tanto en el ámbito personal como en el público o profesional. Y ejemplos de las necesidades que él considera se encuentran el prestigio, el respeto por los otros, la independencia, la profesionalización o el estatus. Una persona que no se siente valorizado o valorado, que no tiene suficiente reconocimiento por parte de los otros, pues buscará formas de difundir su valor, como por ejemplo subiendo fotos en las redes sociales, que sería el comportamiento motivado. Y la necesidad de autoestima sería esa necesidad, la de ser reconocido y la necesidad de autoestima que tiene esa persona. Y por último, dentro de la pirámide de Maslow, pues encontramos que los seres humanos desean autorrealizarse.
Y esto sería la necesidad de desarrollar proyectos personales, bien individualmente o colectivos. En ocasiones, llegar a la autorrealización personal pues, está frenada por la insatisfacción de otras necesidades inferiores que no están cubiertas, de afecto, de pertenencia, de autoestima, etc. Estaremos de acuerdo con que el ser humano aspira a autorrealizarse, a convertirse en una persona autónoma y a sentirse satisfecho de su propia vida. Manuel Villegas es un psicólogo y profesor de la Escuela de Barcelona. Tiene un libro muy interesante que se titula El proceso de convertirse en persona autónoma. Y nos insta a reflexionar sobre la conducta moral del ser humano, que supone muchas veces la encrucijada dialéctica entre las tendencias egoístas y las altruistas que las personas vivimos, a unos niveles concretos personales o también a niveles más generales. Y esto genera dilemas porque tenemos que decidir en un momento determinado qué comportamiento adoptamos. Y surgen conflictos internos y esto genera tensiones psicológicas en el ser humano. Y de alguna manera pues es propio e inherente al ser humano el tener el deber de superar estos conflictos internos y ser capaces de integrarlas, porque es la única manera para superar las tensiones. Si no se quedan ahí, nos generan una crisis espantosa. La moral es importante y la entendemos como conductas que son dictadas por normas sociales, conscientes, y además están convenidas por todos nosotros. Y encima tienen la capacidad de considerar los efectos que tienen nuestras conductas. Están orientadas, la conducta moral, a fines personales o colectivos. Y Villegas hace una distinción, por supuesto a lo largo de todo el libro, bueno, que tiene que ver con las diapositivas y las imágenes que os he puesto. La primera, Villegas nos dice: hay personas que su comportamiento o conducta moral obedece a un mandato superior o a una ley divina o a alguna persona terrenal a la cual nosotros le damos una autoridad y una legitimación ideológica. Esto se ve bien en los casos extremos de terrorismo o, por ejemplo, los mártires suicidas, ¿no?, que se creen mandados por una autoridad superior, bien divina, por Alá, o bien por el imán. Entonces, bueno, podemos encontrar unos comportamientos humanos inducidos y empujados por esta mente y por estos pensamientos, creencias superiores. Hay otras personas que actúan según las reglas de la ley llamada natural, la ley de la selva. El más fuerte o el más astuto es el que se come al más débil o ingenuo. Son personas que actúan según la ley de la economía del mercado. Son individuos que se aprovechan de los recursos naturales que son comunes, de la fuerza y de la capacidad de otros iguales. Podemos poner el ejemplo actual de la actuación de Putin en la invasión de Ucrania y el comportamiento de su propia oligarquía, ¿no?, envolvente. En ellos priman la ambición y la codicia. Son unos contravalores que desestabilizan, pues, no solamente a la población de Ucrania, sino a modo de sistema todos los elementos, países y personas del mundo, ¿no? Entonces, claro, la ambición y la codicia priman sobre el equilibrio social y el bien común. Y en la tercera imagen, esa niña que tiene el globito de corazón,
pues hace referencia a otros comportamientos que están empujados por donde yo creo que nos encontramos la mayoría, afortunadamente, que son personas que nos movemos por una conciencia moral, por unos valores compartidos sobre lo que está bien y que son establecidos por unos acuerdos mutuos, ¿no?, entre nosotros y también la sociedad, empujados por las leyes y por los vecinos y por el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces somos moralmente autónomos, sabemos las consecuencias de nuestros actos y somos responsables ante ellos y ante los demás. Es decir, somos seres auténticos que aspiramos a una sociedad justa y que propiciamos, intentamos desarrollar valores humanos, ¿no? Podemos poner un ejemplo de un conductor que ha bebido en una fiesta con sus amigos, un adolescente, por ejemplo, y tal. Y entonces, cuando bebe y tiene que conducir, porque va a coger el coche después de la fiesta con los amigos, pues está adoptando una responsabilidad. Es una responsabilidad que va en perjuicio de los peatones. Antepone su egoísmo al bien común, a la posibilidad de atropellar a alguien. Es una irresponsabilidad. Entonces, bueno, ahí andamos los seres humanos, entre ese hilo que van del egoísmo hacia el bien común. Os invito a que os metáis en internet cuando tengáis oportunidad y veáis en youtube.com los vídeos de Brisa Fenoy, que es una cantante campo-gibraltareña de Algeciras, y entonces ella, en una canción concretamente que se llama Free, hace una exposición, una manifestación artística de lo que es la libertad, y encima tiene la osadía, la artista, de provocarnos y de decirnos: ¿y tú qué vas a hacer? Yo soy libre, quiero ser libre, pero ¿tú qué vas a hacer? Y entonces este vídeo, igual que estas fotografías, que son estos dibujos que son de Francesca Pozas, pues me sugieren lo interdependientes que somos y cómo nos tenemos que mover, y nos movemos indiscutiblemente en un ámbito social. Mejoraremos el mundo si somos capaces de integrar nuestro proyecto personal con otro colectivo justo e igualitario. En el ámbito social hay una tendencia para construir la vida social hacia un humanismo, es verdad. Están surgiendo movimientos sociales que están orientados hacia la acción y el cambio político, más hacia leyes justas, como por ejemplo el feminismo, el antimilitarismo, etc. También están surgiendo movimientos sociales hacia las ideas y la comprensión de las desigualdades, desde diferentes ámbitos. Son asociaciones sin ánimo de lucro que están comprometidos con grupos vulnerables, ¿no? Sabemos que somos dependientes, más en la infancia y en la ancianidad, pero también cuando estamos enfermos, ¿no? Pero hay muchas personas que esas necesidades básicas de las que hablaba Maslow, pues no están cubiertas. Pero yo me voy a centrar dentro de una sociedad justa y humanitaria o humanista, de los movimientos existentes en el ámbito social, y para terminar, en el movimiento de los derechos humanos, que sostiene que todos los seres humanos comparten las propiedades o capacidades que son relevantes para vivir una vida humana y próspera, y que deben tener iguales oportunidades para ejercer estas capacidades. Es como si la responsabilidad la tuviera la sociedad y las personas que lo conforman. Hay una filósofa política que se llama Susan Moyer Okin, falleció en el 2004, que ha defendido que
para que la sociedad sea justa, debe de introducirse la sociedad con sus estamentos y sus servicios e instituciones en los núcleos familiares y no quedarse solamente en la justicia social. Esto ha generado mucha polémica, porque Hawking defiende que realmente dentro de la familia es donde se cometen más daños, más opresiones y más agresiones. Pero esta intervención que plantea es un encontronazo, ¿no?, entre los derechos privados y lo público. Por eso en esta polémica no me voy a meter. Solamente quiero que os fijéis en un enfoque de capacidades que está promovido por una escritora que se doctoró en Derecho y en Ética por la Universidad de Harvard, muy reconocida por sus ensayos de ética y es contemporánea, y recibió el Príncipe de Asturias en el año 2012, Ciencias Sociales, por su contribución a las humanidades. Y esta obra, el enfoque de las capacidades, es su obra más reconocida. Y ella se pregunta qué es lo valioso en la vida humana, qué significa una vida humana próspera. Ella opina que las sociedades humanas están alimentadas por unas fuerzas que impulsan a la violencia y la deshumanización, en lugar de alimentar las fuerzas que impulsan la cultura en la igualdad y en el respeto. Si para Aristóteles, por ejemplo, la mejor vida del ser humano era llevar una vida virtuosa, y para los escolásticos era practicar la virtud y controlar los vicios, todo recaía en la responsabilidad del ser humano. Para esta autora, Martha Nussbaum, la responsabilidad debe caer en la sociedad, y la sociedad justa e igualitaria está compuesta por seres humanos auténticos. Entonces ella da mucho peso a la sociedad y dice que debe de garantizar que todos tengamos las mismas oportunidades para ejercer y desarrollar las capacidades y tener un trato igualitario. Ella propone, y os lo he escrito ahí, 10 capacidades que las sociedades justas deberían proporcionarle a sus ciudadanos. Y la denomina así: vida. Vida sería poder vivir hasta el final de lo que normalmente dura una vida humana. No morir prematuramente, vamos, sin guerra, sin accidentes, etc. Salud corporal sería otra capacidad, que sería que los ciudadanos puedan disfrutar de una buena salud y estar adecuadamente alimentados, tener una vivienda adecuada. Integridad corporal hace referencia a que nos podamos mover los ciudadanos con seguridad, libremente. Estar seguros frente a las agresiones externas, tanto violenta como sexual, como violencia doméstica. Sentidos, imaginación y pensamiento sería el que el ciudadano y la ciudadana pudieran moverse y valerse a través de los sentidos. Que tengamos elección religiosa, literaria, musical, que tengamos libertad de expresión con respecto a nuestras manifestaciones artísticas, etc. Emociones. Incluiría el poder tener vínculos con otras personas más allá de nosotros mismos, sin miedo y sin ansiedad, a través de asociaciones que sean cruciales para el desarrollo humano. La razón práctica supondría poder formarse una concepción del bien y poder reflexionar de forma crítica sobre el plan que uno tiene sobre su vida y sobre lo que implica la protección de la libertad de conciencia y de culto religioso. La filiación supone, por una parte, que la sociedad garantice la libertad de reunión, de expresión y orientación política y proteja las instituciones que favorezcan formas de interacción social.
En fin, se alarga muchísimo más con cada una de estas capacidades. Para terminar, otras especies, pues sería el poder vivir con atención y en relación a los animales, cuidar el bien común, el medio ambiente. El juego sería la capacidad para reír, para jugar. El control sobre el propio entorno político y material, pues sería que pudiéramos participar en las elecciones políticas, el derecho a la participación libre, el derecho a buscar empleo, tener propiedades, etc. Bueno, para terminar, vamos a terminar con 2 conclusiones y con 2 referencias. La primera, que si bien el futuro es incierto, la naturaleza humana, con su componente altruista e interdependiente, con su grado de responsabilidad y autonomía moral para practicar los valores humanos, es capaz de construir una sociedad justa y humanista. Y la segunda conclusión es esta, que la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 2 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues para eso, sirve para caminar. Son palabras de Fernando Birri, que lo ha compartido también en varias ocasiones Eduardo Galeano. Pues muchas gracias, poco precipitada.